Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Paz, por la gestión que hiciste junto con tu equipo para empezar a trabajar en la mirada a mediano y largo plazo y empezar a dar ese primer paso tan necesario con la gente que sabe, con la gente que ha estudiado, con la gente que tiene experiencia. Y por eso, Carlos, te agradezco que hayas venido a la ciudad y puedas ayudarnos a comenzar con un debate que el cambio climático nos lo ha puesto en el presente, ¿no? Nosotros venimos trabajando primero con el programa Rafaela Más Sustentable y después con el Instituto de Desarrollo Sustentable en todo lo que son los temas ambientales y allí el tema de energía, el tema del agua, el tema de los residuos urbanos y el tema del verde urbano han sido como los 4 pilares de trabajo. Y hoy tenemos que abocarnos fundamentalmente al tema del verde urbano, pero también pensado con otras 3 o 4 cosas que me parece que tenemos que poner en debate a partir de esta eventualidad. Nosotros veníamos teniendo tormentas que se registraban con determinada frecuencia, tal vez 20, 25, 30, 40 años, con una potencia inusitada, pero que tenían ese periodo o esos periodos de ventana o de intervalo. Y este último año y 2 meses, hemos tenido 4 eventos, un tornado en el Parque de Actividades Económicas, una tormenta, la del 19 de febrero del año pasado, que todos la recordaremos porque ha dejado devastada la ciudad, y lamentablemente 2 tormentas nuevas, una el 1 de enero de este año y otra a los 4 días, que nos ha también nuevamente puesto la ciudad en jaque, y en donde el tema del arbolado público ha sido uno de los elementos que tenemos que, con este paradigma nuevo, empezar a pensar diferente en el mediano y en el largo plazo. Yo voy a nombrar los otros que para mí son importantes, que lo hemos charlado con los concejales. Acá hay algunos concejales, el presidente del consejo y algunos concejales. Otro de los temas que este paradigma nuevo nos pone a revisar es los eventos al aire libre, los eventos masivos al aire libre y las alertas de corto plazo, porque hoy lamentablemente las tormentas en una hora se forman y a veces no hay un anuncio determinado para poder suspender o clausurar un evento para que la gente quede resguardada. Estamos hablando de lo que puede suceder en un boliche al aire libre, lo que puede suceder en un partido de fútbol o cualquier evento, en un recital o cualquier evento en donde tengamos estas situaciones tan rápidas que se forman. El otro tema es el tema del cableado y la aportación de las empresas de servicios públicos. Ahí tenemos también otro paradigma nuevo, otro inconveniente que ha sido muy castigado y que tenemos que comenzar a discutir con otro tipo de obligatoriedad, otro tipo de mirada. Y el otro tema es la arquitectura, ¿no? Acá hay gente del Colegio de Arquitectos que también seguramente entrará en el debate, pero los cálculos al viento de las construcciones, si bien hay algunos casos donde se hace, no es un tema que habitualmente se haga en la mayoría de las construcciones. Y la chapa, si bien es para la zona del litoral un elemento fundamental para el tema de los desagües, para evacuar obviamente el agua de los techos, no lo es en cuanto a su resistencia al riesgo. Serán temas que empezaremos a discutir a partir del cambio climático, a partir de la frecuencia de las tormentas. Pero hoy nos queremos concentrar fundamentalmente en el tema del verde urbano, en el tema del arbolado público, y para eso nuevamente te agradezco, Carlos, que estés con nosotros. Carlos ha recorrido la ciudad con Daniel Ricotti, el secretario de Servicios Públicos, y junto con Paz Caruso le mostramos los lugares más conflictivos, el arbolado más conflictivo, y a partir de eso las primeras recomendaciones y conclusiones que queremos hacerla abiertamente para que todos podamos preguntarle a partir de lo que él vio y la experiencia que tiene para poder ayudar. Ojalá lo podamos ver más seguido. Este es el primer paso de una serie de encuentros que vamos a tener para ir avanzando en el asesoramiento y en un trabajo que necesitamos todos aprender a partir de esta experiencia que vamos teniendo con el cambio climático. Así que te dejo, Carlos, para que puedas comenzar tu charla y después dialogar con cada uno de los presentes. Acá hay gente
muy interesada de distintas instituciones y vecinos particulares que han venido y periodistas que han venido para dialogar, para intercambiar, y ojalá entre todos podamos ir aprendiendo y avanzando en un esquema que es absolutamente necesario. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por su presentación, por la invitación. Y realmente un gusto conocernos de Rafaela. Ya había venido hace muchos años, más que nada de pasada, pero la verdad que es una ciudad que, por lo que vi esta mañana, me impactó. Realmente muy linda, no me lo esperaba así. Un poco el objetivo de esta charla es apuntar a ver el arbolado, hablar de forma genérica del arbolado urbano, este proceso que es el cambio climático. Vamos a hacer una pequeña introducción para definir algunos parámetros, tener algunas ideas de lo que estamos hablando, como para después hacer las preguntas de finanzar respecto a mi impresión sobre lo que vi hoy de determinados problemas sobre el arbolado de la ciudad. Como primera medida vamos a tratar de entrar en el tema en lo que definimos arbolado urbano. Es algo que lo vi breve y preciso en la ordenanza municipal y la legislación de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, donde no define el arbolado urbano. Solamente como la población de árboles, pero básicamente el arbolado urbano es la población de árboles y también por exclusión de arbustos y palmeras que están dentro del ejido urbano de una ciudad. Pero el tema de palmeras no es menor, porque técnicamente ante cualquier conflicto, si un vecino quisiera propiamente sacar una palmera del lugar, no podría estar sancionado ni por la ley ni por la ordenanza, porque la palmera no es un árbol y sin embargo tendría que estar mencionado específicamente dentro de cargos tanto de la ordenanza como de la ley. Por otro lado, vamos a ver el arbolado urbano lo podemos, la suma de los árboles en el ambiente urbano van a constituir lo que conocemos como el bosque urbano, y lo podemos diferenciar como para estudiarlo, como para manejarlo, en función del dominio, lo que es el arbolado privado y el arbolado público. Y dentro del arbolado público vamos a ver que para un mejor entendimiento y un mejor manejo, vamos a hablar del arbolado de delineación, que es el que está ubicado en veredas, avenidas y calles de la ciudad, el arbolado que está ubicado dentro de los espacios verdes, públicos, parques, grandes parques, plazas, y por otro lado entra dentro de este concepto todo ejemplar que se encuentra dentro de ambientes públicos o públicos, como pueden ser instituciones, museos, hospitales, escuelas, donde el arbolado forma parte de ese mundo urbano y lo tenemos que manejar seguramente de una forma diferente. Estas son algunas imágenes de lo que estábamos hablando de las diferentes categorías, en este caso de un arbolado de la alineación. En este caso, árboles que están ubicados en accesos restringidos, la foto mayor es la casa de gobierno, la Casa Rosada, el Palacio San José, la foto de la izquierda. Y la pregunta es por qué plantamos árboles en las ciudades. O sea, nosotros el desarrollo de las ciudades podemos contemplar ciudades que han crecido alrededor de bosques, o ciudades como la de Buenos Aires, que por ejemplo la presencia del árbol era muy poco frecuente dentro del paisaje. Tenemos el caso de Rafaela, donde es una ciudad enclavada dentro de una zona fitogeográfica del Espinar, donde la presencia del árbol era muy importante y por el uso del suelo, pues prácticamente el árbol nativo prácticamente ha desaparecido del paisaje. Obviamente que el árbol que venimos plantando en las ciudades, los objetivos con que plantamos los árboles
Básicamente lo podemos englobar en objetivos ambientales, sociales, ecológicos y económicos. O sea, la importancia que tiene el árbol en la ciudad la podemos desmenuzar en cada uno de sus aspectos, y realmente nos llevaría más de una charla hablar sobre cada uno de esos puntos de importancia dentro del arbolado en una ciudad. Otro punto que tendríamos que mencionar es, aquí llamamos cambio climático, y el cambio climático es la variación significativa y persistente del clima, del estado medio, de los valores medios, y la variabilidad que puede tener durante un periodo largo de tiempo. O sea, no podemos hablar de cambio climático cuando de pronto suceden excesos de temperatura o excesos de precipitaciones a lo largo de 1 o 2 años, sino cuando estos parámetros se vienen repitiendo durante varios años y en una frecuencia inusitada, podemos estar hablando ya de cambio climático. Y de hecho, en el mundo, inclusive en Argentina, ya hay algunos indicios, algunos parámetros que nos están indicando esta frecuencia, esta variación de la frecuencia del cambio climático. En Argentina, el marcado aumento de la temperatura, fundamentalmente en la región centro-oeste del país, donde se ve un marcado aumento de las precipitaciones, la mayor vulnerabilidad que hay en la zona chapilla con respecto a eventos de sequía y exceso de agua o inundaciones. También nos va marcando la tendencia del cambio climático. Por otro lado, la regresión de los glaciares en el sur del país nos van indicando la variabilidad térmica que está ocasionando este tipo de fenómenos. Vemos en los diarios fundamentalmente como estas imágenes del año 2015 y ahora del 2015 y 2017 respecto a datos climáticos, cómo va avanzando la temperatura media anual en la capa de la Tierra y los océanos, que ya está aumentando, decían ya en el 2015, 9 centésimas de grado respecto al año, a la media anterior, y una centésima que ya ha aumentado en el año 16. Y se estima que para fines de siglo, de 2 a 5 grados va a ser la variante de la temperatura en el planeta. Esto obviamente genera algunos efectos sobre el planeta, y algunos efectos son los que vemos habitualmente con estos incendios que van apareciendo, grandes sequías o grandes inundaciones. ¿Por qué cambia el clima? El clima cambia por situaciones naturales, por situaciones geológicas, pero también por situaciones antrópicas. O sea, el hombre hace un manejo inadecuado de determinados parámetros que hace que el clima de alguna forma cambie. Por ejemplo, vemos como factores naturales las fluctuaciones de las emisiones de radiación solar, las variaciones de la órbita alrededor del Sol, los cambios del ángulo del eje de rotación de la Tierra, son situaciones que suceden y que no podemos manejar. Factores geológicos como la inyección de aerosoles volcánicos en la atmósfera, la deriva de los continentes y los movimientos orogénicos tampoco los podemos controlar, pero dentro de los factores antrópicos, los cambios de la composición de la atmósfera a través de determinada emisión de gases de efecto invernadero, como el inadecuado uso del suelo, son factores que hacen al cambio climático. La principal causa del aumento de la temperatura es el efecto invernadero, y el efecto invernadero es un efecto normal en digamos que ocurre sobre la Tierra. Si no existiese determinados gases en la atmósfera, los rayos infrarrojos no escaparían totalmente y la temperatura de la Tierra prácticamente sería poco vivible. En cambio, con la absorción de energía que hacen ciertos gases, se hace que la temperatura se mantenga en una media de unos 15 grados en todo el planeta. La emisión de determinados gases, fundamentalmente provenientes de la combustión de fósiles, el metano,
por la ganadería, parte de la agricultura, y otros gases van haciendo que esos aumenten en la atmósfera, y esto es lo que va haciendo un aumento paulatino de la temperatura en el planeta. Este es un estudio que apareció la semana pasada, bastante interesante, que refleja la realidad de lo que pasa en una ciudad, en este caso en La Plata, un estudio llevado a cabo por el ingeniero Benassi. Fíjense que va la temperatura en una plaza de la ciudad de La Plata de 60 a 27 grados, esto con un sensor térmico. Observaron que en el solado de la plaza, en baldosas negras y en baldosas claras, cómo iba variando la temperatura con respecto a la temperatura dentro de la plaza bajo una plantación de tilo que prácticamente estaba en el orden de los 27 grados. O sea, este es un ejemplo palpable que nos toca a diario dentro de una ciudad. Los árboles en los ecosistemas urbanos son más vulnerables a los aumentos de la temperatura global, ya que la diferencia térmica en las zonas rurales es mucho mayor, fundamentalmente por el efecto de la isla de calor, en unos 4 o 6 grados de acuerdo a las situaciones. Los árboles, esta magnitud térmica genera en el árbol un déficit hídrico, un déficit ambiental. El árbol se ve en una necesidad de incrementar mucho más la demanda de agua. O sea, ¿perdón? Sí, correcto. Vamos a ver un poco, para entrar en tema, el efecto del arbolado urbano y el cambio climático. Los árboles ofrecen un doble beneficio. Por un lado es el secuestro y el almacenamiento de carbono, que son dos conceptos diferentes. El secuestro de carbono lo dan los árboles jóvenes, o sea, mayor la tasa de secuestro que tiene es un árbol joven con respecto a un árbol maduro, pero la diferencia de un árbol maduro a un árbol adulto que tiene una mayor capacidad de almacenamiento de carbono. El mecanismo de enfriamiento que ejerce el árbol respecto a la atmósfera por el tema de evapotranspiración es lo que genera un descenso de la temperatura en la ciudad. Y ese es el aporte, o uno de los aportes que el árbol genera en la ciudad. El cambio climático genera o interfiere o interactúa con el bosque urbano y genera una mayor vulnerabilidad urbana, y por otro lado obviamente una contribución urbana por todos los beneficios o aportes ambientales que el árbol puede hacer. Hay un estudio, un congreso que se hizo en Toronto el año pasado respecto a, es una conferencia sobre diversidad, y la biodiversidad del bosque urbano fue como una de las conclusiones. La diversidad del bosque urbano fue sugerida como la solución a las amenazas que pueden surgir a partir del cambio climático, aparte de los agentes bióticos y abióticos que pueden interferir en el ambiente. Las condiciones de clima extremas que se encuentran en la ciudad también las encuentra el árbol en su zona de origen. O sea, no es que el cambio climático sucede solo en la ciudad, sino también en la zona de origen, pero en el ambiente urbano esas condiciones son mucho más extremas y el árbol se ve mucho más sufrido o mucho más cercano o presente el estrés. De la conferencia esta de Melbourne, que se desarrolló el año pasado, surge que tanto las especies nativas como las exóticas hay que tenerlas en cuenta, pero este dilema de plantar nativas o plantar exóticas en la ciudad depende fundamentalmente de la variabilidad que haya en el ambiente urbano respecto al ambiente que rodea ese ambiente urbano, o sea, la modificación que haya. Cuanto más diferente sea el ambiente urbano al ambiente que lo rodea, más se justifica la presencia de plantación de especies exóticas.
Las ventajas de las especies nativas fundamentalmente se deben al menor consumo de agua, a la mayor resistencia de plagas y enfermedades, a la mayor adaptabilidad a las condiciones ambientales y se tiene cierta certeza de que sus semillas no van a generar invasión en determinados espacios dentro de la ciudad. Esto como ventaja de las especies nativas sobre las exóticas. La diversidad que hay que buscar en el arbolado fundamentalmente se debe al tipo de especie, la variabilidad que haya dentro de las especies, dentro de los mismos organismos, la edad del arbolado, o sea, no es lo mismo tener árboles todos de la misma edad que de diferentes edades dentro de un manejo de arbolado sustentable, y la estructura de los árboles. Hablando de estructura, hablando de la forma, hablando de formas piramidales, formas globosas, pueden tener diferente impacto sobre determinados parámetros climáticos. La biodiversidad implica, por otro lado, un mayor pool genético. Ese mayor pool genético significa que ante variabilidad ambiental hay especies que pueden responder de mejor manera a ese cambio en ese parámetro que puede haber. Una menor incidencia poblacional ante el ataque de una plaga o enfermedad. Estas situaciones se han repetido muchísimas veces en muchos lugares del mundo, devastaciones de especies enteras en ciudades, producto del ataque de alguna plaga o enfermedad, con un costo ambiental y un costo económico muy importante para poder remediar esa situación. El hábitat más diverso hace que haya una mayor variabilidad de la vida silvestre, una diferenciación del paisaje, o sea, una flora, un arbolado diferencial dentro de una ciudad puede identificar paisajísticamente a determinados barrios. Podemos hablar el barrio de los Tilos, el barrio de las Araucarias, el barrio de los Algarrobos, como un factor de identidad dentro de esa ciudad. Y el manejo de una población biodiversificada como contra es más complicado el manejo. Al haber más biodiversidad, haber más especies de distinta fenología, los momentos de plantación, los momentos de tratamiento sanitario, los momentos de poda varían en el tiempo y se nos hace un poco más complicado el calendario. Por otro lado, está el tema del monocultivo, que básicamente la contra que tiene el monocultivo es la poca biodiversidad ante el ataque de una plaga o una enfermedad. La población de árboles puede llegar a desaparecer, y la ventaja que tiene el monocultivo de árboles dentro de una ciudad es que se simplifica muchísimo el manejo. A raíz de muchos desastres que han sucedido en el hemisferio norte respecto a la aparición de plagas y enfermedades que devastaron y están devastando diferentes poblaciones de árboles en ciudades, se llegó a una regla que es la del 10-20-30, que dice de no plantar más del 10% de una determinada especie, no más del 20% de un determinado género y no más de un 30% de una determinada familia. Con esta regla es como que se logra una biodiversidad tal que se hace bastante resistente ante un cambio en un parámetro ambiental o la aparición de una plaga o una enfermedad dentro de esa ciudad respecto a una determinada especie. Los árboles dijimos que ofrecen grandes beneficios ambientales, y cuanto más grandes, cuanto más sanos, cuanto más viejos, los beneficios ambientales son mayores. Hay una dualidad en la elección a veces de especies más grandes o especies más chicas, y indudablemente las que ejercen el mayor beneficio ambiental son las que tienen un mayor potencial de crecimiento. Estos son unos ejemplos del monocultivo, de fenómenos que han sucedido o están sucediendo en determinadas ciudades en el mundo respecto a plagas o enfermedades de árbol. La enfermedad holandesa del olmo, que prácticamente devastó a todos los olmos del hemisferio norte, el fresno por el ataque de este barrenador en Estados Unidos prácticamente está devastando todo el fresno americano dentro de esa parte del continente. El Fraxinus chinesis
asociado con un hongo, con un fusarium, dejó prácticamente diezmados de frenos a la ciudad de Bogotá, y el problema que hay con Fénix y el insecto, un coleóptero Rhynchoporus, en toda la cuenca del Mediterráneo, con la llevada en forma no intencional de ese coleóptero a esa parte del planeta. Árboles grandes versus árboles chicos es el planteo que a veces se hace, como les decía en este momento, y como desventaja los árboles grandes es que obviamente tienen mayores costos de mantenimiento. O sea, cuanto más grande es el árbol, más complicado es podarlo, se requieren más equipos, más tiempos operativos, más costos operativos ante alguna aplicación de algún fitoterápico que haya que hacer, se hace mucho más dificultoso. Cuanto más grande sea el árbol, generan mayor cantidad de interferencias, ya sea tanto aéreas como radiculares. Árboles de copa más grandes, con un sistema radicular más extenso, obviamente que va a generar más roturas de raíces, más llegada de árboles o invadiendo propiedades, invadiendo luminarias y en general más interferencias. La magnitud del daño que puede llegar a ser un árbol grande con respecto a un árbol chico, obviamente que es mucho mayor. La caída de un árbol grande, el destrozo que puede llegar a ser sobre un auto, sobre una casa, sobre una persona respecto a un árbol de menor volumen. Y otra desventaja que se le puede adjudicar a un árbol grande, fundamentalmente cuando están en la alineación, es que sombrean los espacios privados, generando algunos conflictos con el mantenimiento de ese barrio, de ese parque privado, por ejemplo, de una casa cercana a una vereda. Como ventaja que ofrecen los árboles grandes, que en el balance final son mucho más positivas, es que generan más sombra. Esa más sombra es que genera más ahorro de energía, mayor secuestro de carbono y mayor bloqueo de los rayos ultravioleta. Por otro lado, generan un ambiente más limpio, o sea, una captación mayor de partículas indeseables, que si no las estaríamos respirando, quedan captadas en ese mayor volumen de hojas de esos árboles, con lo cual hay menos incidencia de consultas en los sistemas, en los centros de salud de la ciudad. Por otro lado, el mayor control que puede llegar a ejercer en una copa más grande con respecto a una correntía o una lluvia súbita que aparezca en una unidad corta de tiempo, la copa del árbol actúa como paraguas, puede retener a través de su follaje, a través del tronco, mayor cantidad de agua, con lo cual se ralentiza toda esa caída y la ida a los pluviales es menor, con el menor riesgo de inundaciones. Obviamente que el árbol más grande genera una mayor sombra. Esto se puede cuantificar y hay estudios con respecto a la durabilidad que puede tener un pavimento en una calle con respecto mucho más arbolada que otra, dado el menor impacto que puede ejercer la temperatura sobre los hidrocarburos que componen una capa asfáltica o de una calle o una ruta inclusive. Estos datos están cuantificados en trabajos bastante específicos, uno de estos está mencionado en esa pantalla. Los mayores beneficios sociales que genera un arbolado grande, normalmente vemos cuando hay desarrollos urbanos, la cuota diferencial que hacen vendiendo o promoviendo un desarrollo urbano, árboles con vegetación añosa, árboles más grandes, normalmente tienen un mayor valor agregado, con lo cual le da un mayor valor al barrio, un mayor valor en definitiva a la ciudad. Estudios hechos respecto a la diferencia que hay entre los beneficios del árbol grande con respecto al árbol chico por este instituto, el Center for Urban Forest Research, indican que la relación es de 8:1 respecto a árboles grandes a árboles chicos. Indudablemente hablamos de la necesidad de la variabilidad genética, de la necesidad de ampliar el espectro de especies dentro del arbolado de una ciudad, de especies adecuadas, y esto es un trabajo indudablemente interdisciplinario. En este trabajo deben intervenir los viveristas, deben intervenir los planificadores urbanos, los profesionales del paisaje, los arboristas, los agrónomos urbanos,
y también debe intervenir la comunidad para la elección y llegar a un plan mucho más sustentable. El viverista, es importante la acción del viverista, porque el viverista normalmente lo que produce es lo que vende. Si el viverista no le demanda una determinada especie, no la va a cultivar, porque evidentemente no tiene mercado. Entonces es importante desde el punto de vista de un municipio incentivar de alguna forma a esos viveros para que le den pautas de producción de determinada especie, para que van a tener un mercado futuro, que va a ser una especie adecuada que el municipio o el privado va a poder adquirir. Fíjense que en el planeta hay unas 60.000 especies de árboles y parece una gran cantidad de especies, y es una gran cantidad de especies, pero, disculpen, salió desprogramada la foto, pero esto significa que hay unos factores de selección para elegir un proceso de selección de esas 60.000 especies. Pero cuando uno comienza a tamizar esas 60.000 especies por estos determinados factores de selección, en realidad se queda con un puñado de especies, o sea, no más de 15, 20 especies que puede elegir en un determinado lugar. Y fundamentalmente esto se debe a que los viveros no producen determinada especie, o que hay un desconocimiento muy importante respecto a las determinadas especies en el mercado. Con lo cual es como que el vivero produce lo que produce y en las ciudades se planta lo que se planta porque es lo que se puede comprar en el lugar, y no están probadas otras especies porque el vivero no las produce, porque no conoce un mercado potencial de compradores de esas especies. Entonces la clave para la biodiversidad es de alguna forma ampliar el espectro de especies para que el arbolado de la ciudad sea más sustentable y menos vulnerable. Bueno, esto es lo que mencionamos respecto al desconocimiento y la falta de material en los viveros. La importancia de los planificadores urbanos, los profesionales del paisaje, arboristas y las zonas urbanas se van a enfocar dentro de esta intervención conjunta en desarrollar y conocer los sitios de plantación, cuáles son las necesidades que hay en un determinado lugar, cómo es el sitio de plantación, cómo es determinado lugar de la ciudad, cuál va a ser la especie más adecuada, cuál es el parámetro que hay que mitigar y cuál va a ser la especie más adecuada para mitigar ese parámetro. Por ejemplo, ante una situación en una ciudad, en una parte de la ciudad, de exceso de temperatura, mal drenaje y demás, obviamente que una posibilidad va a ser elegir una especie de gran copa que pueda llegar, como dijimos anteriormente, a interferir esa gran caída de agua en un corto tiempo, para ralentizar y para que vaya menos a los pluviales y para evitar una inundación. Por otro lado está la intervención del ciudadano. El ciudadano no va a tener en cuenta todos estos parámetros, no va a hacer un estudio de estas características, pero sí va a elegir y va a comprar una planta en un vivero probablemente de otra ciudad, de otra región, se va a traer su semilla que encontró en un parque en el exterior y la va a probar. Esto va a generar una mayor biodiversidad que no va a ser importante desde el punto de vista del aporte al cambio ambiental, porque la frecuencia y la densidad de esa especie no va a ser mucha, pero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, si se quiere, por la curiosidad de esa especie, obviamente que genera un aporte en ese sentido a la ciudad, y obviamente que también genera un aporte desde el punto de vista climático. La importancia de la selección de la especie no solamente es elegir el árbol adecuado en el sitio adecuado, sino este concepto de biodiversidad ya habla de plantar la especie correcta en el sitio correcto, no el árbol usualmente correcto. Y no esto es suficiente, sino también dentro de la elección de la especie hay que tener en cuenta cuál es la elección del árbol. El vivero vende árboles, el vivero va a vender árboles buenos, va a vender árboles malos, árboles que tienen buena arquitectura, mala arquitectura. Lo que hay que elegir es el árbol adecuado en cuanto a arquitectura, en
en cuanto a sanidad, el árbol que nos sirva y que cumpla una función. Cuanto mayores problemas va a tener ese árbol que vamos a instalar en un determinado sitio de la ciudad, menores van a ser los beneficios ambientales que va a generar y mayores van a ser los costos de mantenimiento. Por otro lado, ese árbol bien elegido lo que va a hacer es maximizar la vida útil de ese árbol. Un árbol que no tenga interferencias, que no tenga problemas de plagas, porque fue mal elegida la especie, va a tener una vida útil que no lo tengamos que podar porque genera interferencias continuamente. Lo que va a hacer es tener indudablemente una vida útil más amplia, con lo cual los beneficios que va a aportar en el tiempo van a ser mayores. Entonces dijimos que no solamente es importante la especie elegir, sino la selección del ejemplar, la forma de plantación de ese árbol y la forma de manejo de ese árbol una vez que está plantado. Uno de los problemas que me llaman la atención es el nivel de la napa freática, yendo puntualmente a lo que se puede suscitar en la ciudad de Rafaela. O sea, una napa freática elevada lo que hace es que árboles que ya fueron plantados con anterioridad vean que el ascenso de la napa, gran parte de ese sistema de raíz por una cuestión de falta de oxígeno vaya a morir. Ese árbol va a generar un decaimiento, una vida útil mucho menor, problemas probablemente de vuelco y muerte prematura. Distinta es la situación de un árbol que se planta hoy ante estas situaciones de una napa alta, donde el árbol lo que va a hacer es va a crecer sobre un perfil mucho menor, pero donde no van a llegar las raíces a la zona de agua, donde no van a tener posibilidades de sobrevivir. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al momento de elegir la especie o ya elegir la especie y la situación actual, cómo varía, cuál es el problema de la altura del árbol y la poca capacidad de las raíces que puede explorar, que hace a un mal anclaje. Lo que hay que tener en cuenta es que en esta imagen se ve cómo varía la velocidad del viento con respecto a la altura. Cuanto mayor es la altura, nos vamos en altura, mayor es la velocidad del viento. Ese es un parámetro a tener en cuenta al momento de manejar el riesgo del arbolado. Otra ecuación, sin entrar a verla en detalle, fíjense que la fuerza o la carga del viento sobre un árbol es proporcional a la velocidad del viento, pero la velocidad al cuadrado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cualquier aumento de la velocidad del viento aumenta al cuadrado la carga del viento sobre la forma de ese árbol. Con lo cual, un pequeño aumento en la velocidad del viento cuadruplica prácticamente la carga que tiene ese árbol en el viento. O sea que si tenemos una ecuación de árboles con un sistema de raíces bastante superficial, por un impedimento en la exploración del perfil y árboles de demasiado grandes en altura, vemos que van a estar sometidos a una mayor carga del viento, con lo cual tenemos la posibilidad no de sacar esos árboles, sino de manejarlos a nivel de una poda adecuada como para permitir o bajar la carga de esos árboles y la incidencia del viento sea menor y no perder esos árboles y perder en definitiva el aporte ambiental que ese árbol va a significar para la zona. Estos son algunos criterios así generales que había pensado charlarles sin conocer, como vi hoy, algunos detalles o algunos problemas del arbolado de la ciudad. No sé si respecto a las situaciones que ustedes conocen podemos charlar algo y tratar de discutir algunos temas respecto a la posible solución o al posible manejo de esos árboles en la ciudad. Antes, no lo mencioné en este lugar, en esta presentación, vi algún detalle que me llamó también la atención en la ordenanza, más que nada de la ley de arbolado de la provincia, donde habla, por ejemplo, de la época de poda de los árboles. La verdad que es un criterio muy viejo,
es un mito que sigue arrastrando esa ley cuando se habla, no recuerdo bien los meses, donde indica el permiso de poda de los árboles. Es un mito que se viene arrastrando y todos escuchamos y hablamos que los árboles se podan en invierno, los árboles se podan en los meses que no tienen R, y la realidad es que no todos los árboles son iguales. Los árboles tienen diferente fenología y en pleno invierno vamos a ver, por ejemplo, un freno, un plátano en junio sin hojas, pero vamos a ver una tipa plenamente con hojas. Entonces, ¿cuál es el criterio de podar en función del calendario una tipa y un freno al mismo tiempo? Entonces, lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es qué se entiende por poda. La poda básicamente tiene dos requisitos: siempre podar a nivel de ramas laterales y nunca podar más de un 25 o un 30% del volumen total de la copa del árbol. Y eso depende de varios factores: un árbol que está estresado, un árbol que viene de una inundación, un árbol que viene de una sequía, de un ataque, de una plaga o una enfermedad. Obviamente va a ser un árbol que no lo vamos a poder podar bajo ninguna circunstancia. Un árbol joven, con una alta tasa de crecimiento, nos podríamos llegar a dar el lujo de podar hasta un 50% del volumen total de la copa. Un árbol maduro, un árbol que ya prácticamente la tasa de crecimiento es mínima, no lo deberíamos prácticamente podar, salvo alguna necesidad fundamentalmente asociada al riego. Y el tema de la época de poda, tenemos que convenir que todo el año es lícito para la poda de los árboles. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que en los caducos, los árboles que pierden la hoja en el invierno, hay dos momentos en los cuales no se pueden podar los árboles. Y coincide que en el otoño es desde que la hoja comienza a amarillar hasta que la hoja cayó. En ese momento el árbol está en un proceso de reciclado de todos los nutrientes. Todos esos nutrientes que están en la hoja, que la hoja está amarillando, se están reciclando y van yendo a puntos de almacenamiento, a puntos de reserva, que son los que va a utilizar el árbol para la próxima brotación. En el momento de brotación en primavera, sucede que el árbol va a brotar a expensas de las reservas que tiene. Si el árbol comenzó a brotar y nosotros hacemos una poda, significa que el árbol va a tener que volver a gastar reservas, y quizás no las tiene, para hacer una segunda brotación. O sea que el momento de brotación en árboles caducos que comienzan a brotar en primavera es después de que la hoja está totalmente expandida. O sea que desde que amarillea la hoja en el otoño hasta que cae, la poda no se puede hacer, y desde que comienza a brotar el árbol hasta que la hoja está totalmente expandida tampoco se puede hacer. La hoja totalmente expandida significa que el árbol ya es independiente, está absorbiendo energía, está generando sus propias reservas a partir del proceso de fotosíntesis, con lo cual está volviendo a acumular reservas, y a partir de ese momento es lícito trabajar con el tema de la poda. Esto es, la verdad, hacerlo respetando estos tiempos es trabajar a favor del árbol. Por otro lado, también es una ventaja para el municipio, es una ventaja en el sentido de que se agrandan los tiempos de poda, no financieramente no hay que recargar todo el presupuesto en 2 o 3 meses del año. La disponibilidad de la gente es mucho mayor a lo largo del año, la disposición de los residuos es mucho más fácil de manejar durante muchos más meses que en 2 o 3 meses del año. Entonces, un concepto que me llamó la atención leyendo la ley ayer y que no quería dejar de comentar. Bueno, no sé. ¿Por qué lo viste en la ciudad? Bueno, básicamente en la ciudad vimos algunas problemáticas fundamentalmente asociadas a algunas especies de árboles. En la calle Alvear, el tema de los plátanos, los pocos plátanos que quedan. Los plátanos están generando hoy por hoy dos conflictos, fundamentalmente el tema de las aves que anidan o que pernoctan, y toda la suciedad que origina en las veredas, que ese es un tema que hablaba con el intendente, hablaba con los muchachos hoy, escapa a mi solución. No es un tema que pasa por la arboricultura, es un tema que pasa por la biología. Expertos en aves tienen que estudiar el comportamiento de esas aves y ver cómo se puede llegar a solucionar el problema. El tema de la poda de los árboles no es la solución.
Descopando los árboles lo que van a lograr es multiplicar el problema de las aves, porque lo que va a generar el descope va a ser una excesiva rotación, un excesivo cobijo para la nidificación de esas aves, con lo cual el problema se va a incrementar. O sea, que desde el punto de vista de la arboricultura, yo no tengo respuesta para ese problema. Desde el punto de vista de las interferencias que generan las raíces de estos plátanos, a pesar de que las veredas son bastante generosas, están sufriendo interferencia en las veredas, o sea, las raíces están creciendo y generando un movimiento del solado rígido y que hace dificultoso caminar, entre otras cosas. Uno de los defectos que vi es planteras muy reducidas. La plantera muy reducida lo que hace es sacarle espacio al árbol para poderse expresar. Obviamente que el árbol tiene parámetros de crecimiento y a medida, obviamente, que el árbol va envejeciendo, va madurando, va aumentando en diámetro y en altura. El aumento en diámetro va a significar que en muchas situaciones la plantera es totalmente insuficiente para el crecimiento, con lo cual el tejido, al crecer, lo que hace obviamente es mover el solado rígido. La solución es el corte superficial de raíces y ampliar la plantera para que el problema en el tiempo, obviamente que va a volver a recurrir, pero con menor frecuencia o más dilatado en el tiempo. Eso creo que fundamentalmente se ve en un estado sanitario. Muchos años atrás esos árboles no fueron bien podados, se ven que hay muchas cavidades, cortes muy grandes, pudriciones, chorreados, producto de insectos, taladrillos, que eso se debe fundamentalmente a un declinamiento del árbol. Acá no pasa fundamentalmente la solución por fertilizar los árboles, hacer tratamientos sanitarios, sino fundamentalmente por tratar de manejarlo al arbolado de esta forma, con podas más justas o más estrictas respecto a la necesidad, y fundamentalmente trabajar en la ampliación, en el corte de raíces superficiales y en la ampliación de las cazoletas o planteras, no sé cómo le llaman exactamente acá. Otro tema asociado para el futuro, para la reposición de esos árboles, yo creo que el plátano es una especie bastante, digamos, muy plantada prácticamente en la mayoría de las ciudades del mundo, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. El plátano es un árbol de los más plantados. En Argentina es un árbol que tiene muy mala prensa, es un árbol que se lo asocia mucho a los problemas alérgicos, que si bien los tiene, hay muchas especies no arbóreas que generan mucho más problemas alergénicos que el plátano. Es un árbol muy noble en cuanto al comportamiento ambiental, a los malos tratos por las malas podas. Es un árbol que capta, por la hoja que tiene, capta muchísimas partículas que si no las estaríamos respirando continuamente y los problemas de salud probablemente se agudizarían. Yo sugiero, no soy de la idea, creo que es una identificación del paisaje en esa calle, o a lo largo de todas las cuadras de esa calle, la presencia del plátano. Creo que no sería deseable perder esa plantación, y en el caso de replantarla, reponer las especies que haya, repensar un poco la forma de plantación, pensar en planteras más grandes y pensar en direccionadores de raíces. Direccionadores de raíces para evitar que las raíces crezcan hacia el lado de la línea municipal, hacia el lado de las casas, evitar que esas raíces en el corto o en el mediano plazo avancen hacia las casas y generar menos interferencia en el solado y posibles daños en las propiedades. Los problemas que ya están instalados en las propiedades respecto al daño de raíces, la solución no es permanente, nunca el tema de raíces, es a través del corte profundo de raíces. A nivel de la línea municipal, hacer excavaciones, un zanjeo paralelo a la línea municipal, hacer de unos 80 centímetros o 1 metro de profundidad, y antes de tapar, con ese trabajo obviamente
todas las raíces que aparezcan se van a podar, se van a limitar, y del lado de la línea más cercano a la línea municipal colocar un polietileno que puede ser de alta densidad, de 400-500 micrones continuo a lo largo de todo el zanjero, para que las raíces que vuelvan a emerger a partir de los cortes que se le hicieron tiendan a tener un sentido horizontal, un sentido vertical y no horizontal. Esa podría ser una solución no permanente, pero sí para minimizar problemas actuales que pueden existir en algunas propiedades. Respecto a las tipas de acá de la plaza 25 de Mayo, realmente fueron bastante maltratadas por el tema de las tormentas. Son árboles que están bien elegidos, están bien plantados, constituyen una buena alineación, un buen perímetro dentro de ese parque, de esa plaza. Creo que hay que conservarlas, pero hay que podarlas. Podarlas porque hoy por hoy las copas están muy desbalanceadas, se ve que hay en muchos casos una mala relación entre diámetro y altura de los ejes, o sea, ejes de poco diámetro con mucha altura, con todo el follaje en la punta, lo que hace que el efecto vela sea mayor. Hay una transferencia de peso que ante el efecto de la carga del viento esas ramas se quiebran. Paralelamente también hay algunos casos, no todos, que está asociado o se suma a esta problemática una inclinación de esos árboles que también con una poda correctiva, una poda de balanceo, se pueden llegar a intervenir. La solución no es venir y hacer un corte todo al mismo nivel, sino cada árbol tiene su arquitectura propia, sino podar cada árbol en función de las ramas laterales que tiene y aprovechar esas ramas laterales para bajar la altura, sacando los ejes que van en sentido bien vertical para acortar el eje. Estos trabajos se pueden hacer plenamente ahora, se pueden comenzar ahora, no hace falta hacer el 100% de los árboles, de la copa de los árboles, se puede intervenir con el 50% ahora, esperar un mes y hacer el otro 50%, para que el árbol de pronto no tenga un gran estrés respecto a una gran bajada de copa. Insisto, no estamos hablando de escope, estamos hablando de una reducción de la altura a nivel de ramas laterales. A nivel de ramas laterales lo que va a hacer es que los cortes no van a generar una excesiva rotación, o sea, el árbol va a seguir creciendo a nivel de esa rama lateral que le vamos a dejar, y la generación de brotes que se llaman epicórmicos, que van a salir a partir de las heridas o de esos grandes cortes o de los cortes que se hagan, van a minimizarse en esta época del año porque ya los puntos de crecimiento están alcanzados, porque ya hemos pasado la etapa de rotación. Otro problema que vimos es el de un barrio, la continuación del otro, con respecto a Álamos Carolinos, Brigadier López, donde la diferencia entre una parte del barrio y la del otro es la edad de esos álamos carolinos. En la parte más nueva hay una alineación bastante interesante. La especie, convengamos que no fue bien elegida para el turno. Estamos hablando de Villa Los Álamos. Villa Los Álamos. Sí, son nuevos. Todo Bien. Digamos, en ninguno de los dos casos fueron los árboles correctos elegidos para esas situaciones, pero hoy por hoy hay que manejar ese riesgo que significan esos árboles. En un caso considero que va a ser drástico, en el otro menos drástico pero costoso. En el caso menos drástico y costoso, la solución es manejar los árboles con la poda, o sea, bajar la altura de esos árboles, aprovechando que no son muy viejos, que son árboles jóvenes, pero ese trabajo va a haber que hacerlo cada año o cada 2 años. Es como de pronto querer mantener un bonsái en un envase, en una maceta. O sea, con podas periódicas uno lo va a poder mantener, de lo contrario se va a ir de escala y los problemas se van a agudizar y vamos a llegar al caso de la problemática del árbol viejo. Entonces, esos árboles, la ventaja que tienen al ser jóvenes es que los cortes que vamos a tener que hacer son de poco diámetro. Esos cortes tenemos gran expectativa de que cierren con
con cierta facilidad en el tiempo, la brotación no va a ser mucha y los árboles van a ser más seguros. En el otro caso, donde los árboles son viejos, no hay muchas alternativas, digamos, está todo muy entreverado, las veredas prácticamente no existen, las calles son bastante estrechas, los árboles ocupan mucha porción, las raíces superficiales actúan como dique ante el arribo de agua, ante un exceso de agua, con lo cual es una complicación realmente para el barrio cuanto más el agua permanezca en esa situación. Lamentablemente creo que la única situación que ante la llegada pronta de obras de pluviales que se van a hacer, creo que lo más práctico va a ser hacer de tripa corazón y sacar lamentablemente Susana. Dentro de la elección de las especies, uno de los criterios que hay que tener en cuenta es justamente el menor mantenimiento. O sea, cuando la especie está bien elegida para un determinado lugar, significa que las intervenciones que vamos a tener sobre ese árbol van a ser mínimas. O sea, va a ser un árbol que prácticamente no habría que podarlo. O sea, podar, no vamos a poder decir que los árboles no los vamos a podar más, porque los árboles van a tener, o sea, no todos los árboles son perfectos, va a haber alguna rama que por alguna situación tuvo un mal anclaje, esa rama va a haber que sacarla, por un problema sanitario, un problema ambiental, una rama se secó, va a haber que hacer una poda de limpieza, pero obviamente no va a ser el trabajo que tengamos que hacer, es decir, todos los años vamos a podar estos árboles y una poda drástica como a veces se observa en muchos lugares. Entonces, las intervenciones van a ser mínimas a lo largo de todo el año, pero muy puntuales, por problemas puntuales y no porque tenemos que salir a podar todos los árboles de la ciudad porque están todos fuera de escala y todos con problemas. Entonces, la idea es buscar una especie adecuada para cada situación. O sea, que ese árbol que se plante en una vereda esté relacionado al ancho de vereda y al ancho de calle, que ese árbol no pasen 10 años y la rama esté tocando o entrando en la terraza del vecino o en el balcón de un vecino y ese vecino se esté quejando porque la rama me está entrando, me está interfiriendo con una luminaria o me está entrando a la casa, no puedo abrir la puerta porque las raíces me levantaron la vereda o el umbral. Es que las especies son propias para cada lugar, o sea, no podemos replicar una especie que es exitosa en una ciudad, por más que esté en la misma región, puede no ser exitosa en una ciudad que está a 30 kilómetros. Los suelos son muy diferentes en muchos casos. Estamos hablando de suelos antrópicos, suelos modificados, donde hay problemáticas diferenciales. Podemos estar en un suelo donde tenemos una capa de tosca a 20 centímetros y a una ciudad que está a 10 kilómetros, esa capa de tosca no está, con lo cual no puedo replicar esa especie de un lado al otro. Obviamente que no vamos, digamos, el espectro que tenemos de especies va a ser muy limitado. Lamentablemente, la gran problemática que teníamos en la que le dije antes, o sea, el tema de viveros, de producción. Podemos elegir la mejor especie, pero si nadie la produce, es lo mismo que nada. ¿Para qué la queremos esa especie si no la podemos conseguir? Entonces, es un trabajo conjunto que hay que hacer. Hoy por hoy yo creo que el cuello de botella pasa por tratar de manejar lo que hay, pensar en la especie futura, que nos vamos a equivocar, hay especies que van a ser más exitosas que otras, no hay experiencia local, no hay experiencia nacional en cuanto a estos temas, con lo cual es muy importante trabajar en cuadras con especies diferentes. O sea, vamos a incorporar, por ejemplo, el Fraxinus oxycarpa, un fresno que tiene la cara, no sé, no lo ve por la ciudad, tiene un follaje que se pone con rojos otoñales, con utilidad. Concuerdo con lo que usted expresaba y si me permite hacer algunas ampliaciones. Yo le tengo un especial cariño a las plantas. Soy cultivador y plantador de algarrobos en el campo, aunque a pesar de que la tormenta me lo tumbe, sigo poniendo, por eso tengo que un árbol importante. Yo estimo que para toda esta idea y entendiendo que Rafaela se va a convertir en un área metropolitana, lo cual me parece que apoyo esa moción, creo que tendríamos como punto de partida
ya que pedimos de generar trabajo, generar educación respecto a formar una escuela de jardineros y de arboricultores como punto de partida, porque este cambio climático está instalado y va a venir y va a quedar y va a pasar varios tiempos que vamos a tener que adaptar. Por lo tanto, ese es un punto de partida que tenemos que concientizar a quien críe el árbol, a quien lo plante y a quien lo cuide. Porque si solo decimos vamos a podar y no está entrenada esa gente y no tomamos conciencia, va a ser solo un punto. Yo creo que la planificación, y comparto volver, a largo plazo tiene que ser así la historia. Otra de las cosas que yo veo como plantador, cultivador, es que es limitada la cantidad de especies que se consiguen, pero nosotros, porque somos inquietos de espíritu, estamos siempre probando nuevas especies. Los viajes que hago son más bien de placer y de recolección. Traigo especies, pruebo especies, y bueno, sugerimos y probamos. También le erramos, ¿no? Pero es así. El freno que usted dice, hace un tiempo lo estamos probando, se comporta espectacularmente bien. No así, por ejemplo, el freno que es de copa y tronco amarillo. Fue uno de los primeros errores que yo cometí en mi vida, el freno dorado, extrapolando algo, bueno, y ahí se aprende, prueba y error. Yo voy a Rosario, en uno de mis primeros trabajos que hago en la municipalidad de San Vicente, un pequeño pueblo, que generó toda una escuela de jardinería, y traigo un freno amarillo espectacular en Rosario, bellísimo. No se morían, pero no crecían. Entonces, bueno, esas pequeñas experiencias hay que irlas haciendo. Después acá junto con Claudia y otros colegas que apoyan a la municipalidad, en Cinta Rafael un arboretum, o sea, una colección de árboles autóctonos. También considero que hay muchos árboles autóctonos desconocidos para la gran mayoría de la gente, que los estamos cultivando y los podemos no solo usar en alineaciones urbanas, sino en los paseos urbanos. Después otra de las que recibieron, después otra de las cosas que a mí me impacta es que cuando uno va a hacer una plantación de una nueva urbanización, o inmediatamente te encontrás con un suelo modificado. ¿Modificado por qué? Hicieron el cordón cuneta y esos primeros 2 metros que vos tenés te lo rellenaron con tierra colorada y te pasaron con el tractor ahí arriba. ¿Sabés el laburo que va a plantar eso? Bueno, entonces, las cazuelas donde se va a plantar eso, yo sostengo que tendrían que ser de 1,5 metros, 1,5 metros por 1 metro de profundidad y cambiar totalmente la tierra. O sea, hacer tierra orgánica, utilizar toda una nueva tecnología que hay de bioestimulantes naturales, y harían que esa planta tenga una concentración de ese sistema radicular en un espacio más adecuado. A distancia de plantación, y también que las calidades de las plantas que se consiguen en los viveros se mejore la calidad, porque es muy variable. Hoy podés conseguir a lo mejor un tilo espectacular y al otro año conseguir cualquier cosa. Estos son datos importantes a tener en cuenta en cuanto al desarrollo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que estamos hablando de árbol de alineación y árboles de espacio verde público. El comportamiento de la alineación con un espacio verde es totalmente diferente. Entonces, yo a lo que apuntaba antes es, nos vamos a equivocar en especies, vamos a probar nuevas especies en función de parámetros que no agarrar cualquiera, sino en función de parámetros que creemos que van a ser los adecuados para que esa especie ande bien en ese lugar, pero probar, digo, agarramos una determinada calle entera y plantamos de una vereda y de la otra 20 ejemplares de esa especie, en otro punto de la ciudad de otra especie, y lo vamos evaluando. Lamentablemente tenemos que hacer esto porque en Argentina no hay ninguna institución universitaria ni terciaria que se dedique a la arboricultura. Entonces no hay información. La información es del boca a boca, de las experiencias que pueden tener técnicos o gente que se dedica, y a veces no está protocolizada, porque sería muy interesante, dentro de los valores que dicen ustedes, que tiene buen crecimiento, cuánto crece por año una determinada especie, en cuántos años yo tengo un árbol formado, cuál va a ser la longevidad, ¿no? y cuántos años la expectativa de vida de esa especie, la posibilidad de un ataque de una plaga o una enfermedad, o sea, todas las adversidades que puede llegar a tener
serían datos que hoy por hoy tendríamos que manejar si esta actividad estuviese más profesionalizada. Lamentablemente no es así y vamos copiando modelos de la ciudad de al lado, de Buenos Aires, y todos lamentablemente se manejan de la misma forma y no tenemos nada protocolizado y nos agarra esto del cambio climático, esta problemática, y tenemos que prácticamente empezar de cero. Sabemos qué especies hoy por hoy andan en la ciudad, sabemos que las que están hoy por hoy, cuáles podríamos seguir tratando y cuáles no. A mí me llamó la atención el tema del fresno americano, los que vi, no los vi con un buen desarrollo. O sea, un fresno americano en otra zona, y no es por limitantes acá térmicas ni de precipitaciones, estamos hablando de 15, 18 metros de altura. Acá no sobrepasan los 10 metros, llenos de clavel del aire, lo cual está indicando un decaimiento, una falta de crecimiento, árboles que están como inanizados, y una posibilidad a priori totalmente, porque la verdad que no son áreas en las que estoy, puede llegar a ser la presencia de una napa cercana, o sea, esos árboles con una gran limitación de suelo estén generando ese problema. Estos árboles que ustedes dicen que se están adaptando bien, quizás ya con esta napa se estén adaptando al crecimiento en los primeros centímetros, o sea, no es un árbol que desarrolló un potente sistema radicular y vino un exceso de agua y tiene agua permanente dentro del metro y van muriendo esas raíces. O sea, ese árbol está creciendo ya en un ambiente determinado que hace que, bueno, viva en esas condiciones. Entonces, todas estas situaciones son las que hay que ir estudiando, estos árboles que se caen, ver cómo estaba el sistema de raíces, si había raíces en pudrición, si las raíces salían enteras, cómo está redistribuido el sistema de raíces. Eso nos va a dar pauta de cuál es el problema del anclaje de ese árbol. O sea, la experiencia de un árbol caído es muy importante verla, ver cómo se cayó, qué es lo que falló para evitar o sacar alguna conclusión positiva para una planificación. Para mí hay variaciones dentro de una misma planta. Por eso yo hablaba dentro de lo que es la biodiversidad, de la elección, no solamente la elección de especies, sino ejemplares de esa especie. Sí. O sea, esa especie en un lugar de la ciudad puede tener ejemplares que se comportan de diferentes formas, porque el individuo es distinto y genéticamente tiene una variabilidad. Entonces, lo que pasa es que la única posibilidad de llegar a multiplicar eso es clonándolo. Sí, clonándolo, sí. O sea, no por semilla. Y todo lo que sea clonado, estamos más cerca del monocultivo que de la biodiversidad. O sea, es una forma también de achicar el genético, ¿no? Quizás todavía no vayan a la tarde, justo está en la foto. Usted no estuvo ahí en esa calle Colón, ¿no? Sí, fue la de las tipas. Bueno, mire lo que era antes, ¿no es cierto? Sí. La mayoría de los árboles que no están los tumbó la tormenta, no los sacó el municipio. La mayoría, sacó algunos. La pregunta es, la nueva foto, la del 2016, usted ve que esa tipa está al lado de una iglesia, ¿no? Sí. Usted vio que tiene una altura tremenda esa tipa. Cuando se cayeron las tipas, la de enfrente de esa, uno pudo apreciar las raíces y realmente son muy pequeñas las raíces, o sea, son pequeñas raíces para sostener un árbol muy grande y con mucho peso. Esa que usted ve en la foto nueva al lado de la iglesia, usted observa, esa tipa está bien podada en altura. Bueno, el caso de esa tipa es muy similar a lo que está pasando en esta plaza. Sí, pero nosotros tenemos el problema que ahí tenemos en la plaza todavía, acá tenemos las casas, bueno, la están rompiendo y todo un tema, ¿no? O sea, el entorno es diferente. Sí, el entorno es diferente. Por eso No. yo le pregunto, en ese entorno, ¿esa tipa está bien podada? Esa tipa habría que hacerle el mismo tratamiento que la de acá, habría que bajarla en altura. Ah, Hay que bajarla en altura, pero bajarla en altura, insisto, no es descoparla, es bajarla en altura Sí. racionalmente a nivel de ramas laterales. ¿y qué hacemos con la copa? A ver, usted mire la foto, está por encima de la cruz. ¿Qué hacemos con eso que sigue creciendo para arriba? ¿No lo tocamos? Yo no estoy hablando de altura, o sea, puede estar por debajo de la cruz, ¿eh? No, Pero está bien, una referencia. lo que hay que ver es la arquitectura propia de esa planta en el lugar, ver las ramas laterales para no cortar en cualquier punto. Si yo corto en cualquier punto, lo que voy a hacer es potenciar el problema en el corto plazo.
va a generar una excesiva brotación, el brote no es rama, el brote tiene poco anclaje, se desgarra fácilmente y los problemas van a ser mayores. Entonces, se debería bajar a nivel de ramas laterales para que el efecto de la carga respecto al viento se minimice y no tienda a volcarse o a quebrarse menos. Pero el concepto es el mismo, o sea, es manejarla con altura. Hoy lo que se ve es una arquitectura de esa planta muy alta y de poco diámetro. El árbol crece en función del entorno, o sea, la fuerza del viento va haciendo que genere más tejido de un lado o del otro cuando los vientos son constantes. Cuando uno modifica el entorno, ya sea en un bosque o sea en esta situación producto de una tormenta, esos árboles crecieron en función del entorno anterior, o sea, estaban acompañados de otras tipas. Esas tipas desaparecieron, ahora son más vulnerables al viento porque toda la protección que tenían no la tienen, entonces no generaron tejido en función del viento actual, que antes no lo tenía porque había otra tipa. Entonces, ante esa situación que uno sabe que el entorno varió, esos árboles con más razón hay que bajarlos en altura para evitar que se vuelvan a quebrar. Y la rama lateral que va hacia el centro de la calle, ¿qué es? Las ramas laterales, Pero fíjate que son ramas importantes, ¿no es sí, cierto? es más peligroso una rama horizontal que una rama vertical. La rama horizontal tiene mucha más carga, ante el viento y ante el agua va a generar más peso y se puede quebrar. Una rama más vertical, con un ángulo no muy agudo, es mucho más resistente a esa situación. El tema es que no haya un desbalance de la coma, o sea que el centro de gravedad del árbol no quede demasiado, esa rama no quede muy desplazada respecto al centro de gravedad del árbol. O sea, obviamente que hay que podarla, hay que acortarla para solucionar o mitigar un posible problema. Las heridas no se curan. El árbol no cicatriza como un tejido humano. El árbol tiene otro proceso. El árbol tiene un proceso que se llama compartimentación. La compartimentación no es cicatrización. La compartimentación significa que el árbol, a partir de una herida, genera, a partir de un fenomenal tejido que es el cambio, toda una estructura que es un árbol nuevo por afuera de ese árbol que está muerto. Mira el cambio de cicatrización. Claro, pero en realidad no es cicatrización, es un nuevo tejido. Cicatrización significa que si yo me lastimo, hay una reparación espacial del tejido, o sea, al año, de acuerdo a mi salud, a mi edad, no me doy cuenta que estuve lastimado. El árbol, esa herida siempre queda. Yo ese árbol lo corto dentro de 10 años y sé que ese árbol 10 años atrás quedó lastimado porque está la herida. O sea, ese es el proceso de compartimentación. Y es el proceso por el cual el árbol sobrevivió miles y millones de años. Si no, el árbol no se puede mover y ante un incendio, ante una inundación, ante un ataque, el árbol se hubiese extinguido prácticamente. La pregunta iba, o la respuesta va a que no hay ninguna sustancia que se le pueda impregnar a un árbol después de un corte para que el proceso se genere ese proceso de compartimentación o mal llamado cicatrización. O sea, esa es la gran diferencia, marca una de las grandes diferencias entre lo que es la arboricultura moderna y la arboricultura tradicional. Antes se trataba el árbol como si fuese un animal, en el sentido de que había una cavidad, se limpiaba toda la cavidad, se la vaciaba, se le tiraba un desinfectante, se la cubría y se pensaba que eso era beneficioso para el árbol. Y la biología moderna indica que eso es contraproducente, o sea, el árbol genera toda una barrera a partir de un daño que hace que se aísle de ese problema. Y nosotros, al vaciar esa herida que hacíamos, la cavidad, lo que estamos haciendo es rompiendo esa barrera que formaba el árbol. Entonces, estamos trabajando en contra de la biología o de la fisiología del árbol. O sea, ningún producto que le ponga en una herida, si a eso apuntaba, le ponga lo que le ponga. Si la herida está mal hecha, va a pudrición. Y la clave de esto es hacer el corte correcto como para que creo que exclusivamente no sería el tema de coníferas. Tenemos acá
lo que mencionaba, el caso de las tipas, que prácticamente tiene una absorción durante todo el año. O sea, pueden ser perennes, no coníferas, una casuarina, una semipersistente, un lapacho, un jacarandá, una tipa, que prácticamente están sin follaje durante 20, 30 días. O sea que ese efecto no hace falta suplirlo exclusivamente con coníferas, que a veces tienen ciertos inconvenientes. Es como que es un tema de la frazada corta, o sea, todo no se puede, no hay un árbol que nos dé todas las virtudes. Es importante también que en el invierno las casas y la ciudad esté más soleada, o sea que haya más transparencia, menor problema de humedad, que no haya tan baja temperatura, y eso se logra más con un árbol caduco que con un persistente. De todos modos, creo que el persistente lo puede llegar a dar, o la mayor presencia de persistentes en lo que sean espacios verdes públicos, en parques, y no tanto en las alineaciones. En alineaciones quizás que miran al oeste, se podría llegar a pensar en algún persistente o semipersistente, pero en otras orientaciones de la ciudad creo que es muy importante el tema de la presencia del caduco. Con respecto al tema de la plantación y de la napa que mencionaba, hay que ver la gravedad que tiene, porque inclusive hasta tendríamos que repensar el tema de la plantación. Si nosotros no tendríamos que llegar a plantar árboles por encima del nivel de la vereda, hacer un cantero elevado y plantar los árboles, como para que tengan un mayor volumen de anclaje. Esa es una cosa que tiro, ¿no? O sea, como posibilidad de manejo, que, bueno, todo el inconveniente que puede llegar a generar en la vereda un cantero elevado para la circulación y la movilidad, pero quizás para el tema del arbolado sea una herramienta a considerar. Habría que verlo. Bueno, una vez que sucedió el tema de los huracanes Rita y Katrina en Estados Unidos, la ciudad devastada, yo fui al año de Katrina, y el objetivo fue tratar de preservar el arbolado. O sea, el problema que tenía el Estado era que la gente, ante este temor que había ocasionado el huracán, comenzara a sacar todos los árboles. Y las ciudades quedaron devastadas, o sea, árboles quebrados, tirados. Bueno, yo al año prácticamente estaba, si bien en la zona de desastre estaba todo bastante limpio, por lo menos de residuos, pero había muchos árboles en pie. La gente todavía no había vuelto a sus casas, pero ya los que se iban arrimando lo que querían hacer era sacar los árboles. Y entonces surgió la necesidad de un proyecto entre el Servicio Forestal Americano y determinadas organizaciones como la Asociación Argentina, la Asociación Internacional de Arboricultura y otras instituciones más, de generar un trabajo de verificar todos esos árboles, los árboles que habían quedado, para ver qué árboles merecían quedar y árboles que deberían podarse y árboles que merecían sacarse. O sea, para que este miedo que había generado el huracán no terminara en la extracción de todos los árboles por sacarlos, y sí seleccionar y ver realmente en el futuro qué árboles podían llegar a generar problemas, o cómo se podía llegar a mitigar el problema de los árboles que habían quedado con determinadas prácticas, como puede ser anclajes, podas o apuntalamientos de árboles. El tema era mantener la mayor cobertura verde, bueno, un poco por lo que estamos hablando, o sea, priorizar el efecto del árbol en la ciudad, del bosque urbano en la ciudad, a pesar de la complicación que había tenido la ciudad, o las ciudades, o las regiones, por dicho, con respecto a estos grandes huracanes que hubo. Quiero ponerle nuevamente el marco a la presencia de Carlos acá.
este es el puntapié inicial para lo que vos estás planteando, Daniel. Nosotros tenemos un programa de corto plazo, de muy corto plazo, que lo vamos a presentar la semana que viene, que lo tenemos que terminar de acordar, que tiene que ver con extracciones, con podas, pero fundamentalmente, bueno, con podas que tiene que ver con podas de copa y podas de raíz, apuntando fundamentalmente a la seguridad de las personas y al cuidado del árbol. Porque, bueno, las últimas tormentas nos han puesto en esa emergencia, pero indudablemente que viendo el protagonismo y la cantidad de gente que hoy está aquí, yo creo que es el momento ideal para sentarnos a trabajar en un plan de mediano y largo plazo, que sea participativo, en donde Carlos pueda estar asesorándonos, pero que a su vez todos los que de alguna manera técnicamente o institucionalmente estamos interesados en participar, podamos armar ese plan de mediano y largo plazo para la ciudad. Me parece que eso es el gran desafío en el cual nos pone este cambio climático, porque evidentemente las aristas por las cuales se puede atacar el problema son muchísimas. Y la otra cosa es que no tenemos experiencia en Argentina. Digamos, no podemos ir a visitar una ciudad y que nos cuenten cómo han trabajado en el plan de arbolado urbano en base al cambio climático. Lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que dar el puntapié inicial nosotros. O sea, digo, nos pone ante, digamos, nos pone en un desafío como ciudad muy importante. Y yo tomo esa propuesta que vos estás haciendo, invito a la participación de todos los que estén interesados, ya veremos qué forma le damos a la convocatoria, pero me parece de que tendríamos que trabajar en un proceso participativo en el armado de ese plan, y creo que el Instituto de Desarrollo Sustentable es justamente el ámbito natural para poder hacer esa convocatoria, ¿no? Hay un consejo ambiental donde participan varias instituciones, participan los concejales. Yo creo que habría que sumar a todos los que estén interesados, y con el asesoramiento de Carlos, y bueno, y de todo lo que podamos ir haciendo también en base a eso, armar o ir desarrollando este plan de mediano y largo plazo. La realidad es que no es una posición, o sea, mi función como técnico es dar soluciones. Lo más fácil es decir, saquemos todo. Bueno, en este caso los plátanos. Mi trabajo es tratar de dar soluciones a los problemas. Obviamente que todos los problemas no se pueden solucionar y no todos van a quedar conformes con una determinada solución. El tema de las raíces, tratándose de plátanos, yo no lo puedo firmar y nadie lo puede firmar, pero el plátano es una especie que tiene un sistema radicular muy, muy potente. Con lo cual, por el ancho de vereda y por la especie, yo no tendría miedo de que ese árbol se caiga. Si ese árbol estuviese en buenas condiciones mecánicas y sanitarias. Ahora, si estamos hablando de un árbol, plátano, en esa avenida, en esa calle, con malas condiciones sanitarias y mecánicas, me refiero a cavidades importantes, estamos hablando de otra cosa. Habría que evaluar en caso particular la pared remanente que tiene ese árbol, la pared sana, para ver si ese árbol ante un evento de viento de estas características se puede llegar a quebrar. Lo cual también me parece poco probable, pero bueno, habría que analizar caso por caso. El tema de sacarlos o no sacarlos no es, digamos, una decisión mía, obviamente. O sea, yo doy, digamos, las alternativas, como dije antes, de poder conservarlos, porque mi trabajo es trabajar para la conservación en este caso. Hay un concepto que hay que tener en cuenta también, que es que en una comunidad debe prevalecer el bien general al bien particular. O sea, obviamente que un árbol le puede generar un conflicto a un vecino, pero ese mismo árbol está generando un gran beneficio a la ciudad, y ese concepto es el que debe prevalecer. Si el problema uno lo cerrara exclusivamente al tema de los frutos y los techos, yo creo que es más conveniente para la comunidad que el municipio, en vez de poner una cuadrilla de poda, ponga una cuadrilla para limpiar techos.
Entonces convive el vecino, no tiene problema, y el árbol estructuralmente no se afecta. Pero, digamos, otro tipo de solución o de respuesta es muy difícil, o sea, no está en mí tener que darla, o sea, no, es una solución que la van a tener que dar ustedes. O sea, yo lo que les puedo proponer son soluciones o no soluciones a un determinado problema, pero no puedo decir, les recomiendo que saquen el árbol. Distinto es el tema que planteamos de esos álamos, que estamos hablando de otra especie y con otra problemática, árboles de menor valor ornamental, menor valor patrimonial, árboles de muy rápido crecimiento, árboles que se pueden reponer en el poco tiempo y que en definitiva no son un ícono dentro de la ciudad. El plátano me parece que es un elemento más fuerte en la ciudad y que habría que repensarlo, en sacarlo tan fácilmente o pensar alternativas de manejo que son caras, no son definitivas, pero bueno, es una decisión que tienen que tomar ustedes. Vamos a tener que estudiarlo en general, en particular, además de toda la problemática que tenemos, y me parece que estamos recién en el puntapié inicial. Yo creo que no hay que fanatizarse con ninguna de las posiciones. Yo creo que tenemos que ser lo más cautos posible para cuidar la vida de las personas, los bienes de las personas y también el arbolado público, y ir encontrando las soluciones razonables para poder avanzar y para, de alguna manera también, saber qué es lo que tenemos que hacer en el cortísimo plazo, lo que tenemos que hacer en el mediano plazo y lo que tendremos que hacer en el largo plazo. Yo creo que todas las opiniones son bienvenidas, me parece que el debate es más que interesante. Pero bueno, ya te hemos explotado bastante por ser la primera vez. Yo voy a proponer un segundo encuentro que seguramente ya lo comunicaremos y lo haremos ya en forma más orgánica, avanzando también tal vez en la elaboración de una comisión que participe en el armado de ese master plan que antes decía Daniel, y en donde todas las voces puedan ser escuchadas, incluso la de los vecinos que son los afectados. Porque también es cierto, recién Carlos contaba la experiencia del huracán Katrina, la gente está con miedo, ¿no? O sea, y ese miedo no puede transformarse en una amenaza y que después nosotros no podamos tener una respuesta. Necesitamos también ser claros y saber que la vida de las personas también está en juego muchas veces, y hasta ahora no tuvimos que lamentar ninguna, pero eso lo tenemos que considerar también. Yo, Carlos, te agradezco que hayas venido a la ciudad, que hayas hecho un aporte importantísimo para todo este proceso que estamos comenzando, y les agradezco a ustedes también por la participación. Esperemos encontrarnos más seguido y avanzar en un proceso que tenga la mirada puesta en el mediano y en el largo plazo. Nuestro lema está acá atrás, y esa es la idea que tenemos desde el municipio en cada una de las acciones que llevamos adelante. Muchas gracias.